Todos. Mi nombre es Angeli Pinto y en esta oportunidad voy a hablar sobre un científico informático que nos ha escrito un artículo muy interesante sobre cómo convertirnos en programadores expertos y esto en 10 años. Bueno, en primer lugar voy a hablarles un poquito de mí, porque estoy aquí para a punto de hablarles de algo tan interesante como esto. Desde octavo yo tuve la oportunidad de venir aquí y ver el maquinarte con todas las máquinas en el parqueadero allá. Es realmente increíble ver cómo salen nuevas ideas y nuevos proyectos de estudiantes que, como yo, están apenas pues, en cuarto semestre, yo vi desde tercer semestre, y poder ver cómo vamos evolucionando con estas investigaciones es realmente maravilloso. Estar aquí para mí es un placer enorme. Bueno, Peter Ludwig nos dice, enséñate programación en 10 años. En su artículo, les voy a mostrar el artículo para que les sientan más familiarizados. Como pueden ver, este científico tiene una gran cantidad de artículos, puesto que ha dedicado su vida a recopilar información en esta área del conocimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre este artículo que se llama Enséñate a programar a ti mismo en 10 años. Nos dice, ¿por qué parece que todos estuviéramos en una carrera? La mayoría de los buscadores que tenemos a disposición, de los 9 de 10 búsquedas que tenemos, son 9 de cómo aprender cierto lenguaje de programación en una cantidad limitada de tiempo, como pueden ser 24 horas, 3 días, una semana. El autor llega a dos conclusiones. O estamos en una carrera por aprender programación, o es realmente fácil aprender a programar. ¿Qué creen ustedes? Aquí la mayoría creo que hemos sentido esa presión de aprender a dominar un lenguaje de programación para poder entregar una tarea. Esto es más común de lo que debería ser. Un estudio que se realizó en el 2022 propone que la mayoría de los programadores que tienen más de 45 años aprendieron con libros. Y el 85% que pertenece a los jóvenes que estamos aprendiendo programación, lo hacemos con búsquedas específicas en línea. No quiere decir que dejemos de estudiar programación con cursos en línea, esto es lo más óptimo, sino que realmente nos pongamos a pensar de qué fuentes estamos aprendiendo nuestra programación y qué tiempo le estamos dedicando realmente a aprender a programar, o si en realidad nos estamos dedicando a resolver esas tareas. Como programadores siempre nos han dicho que debemos saber solucionar, que debemos dar una solución efectiva a un problema que tenemos a nuestro alrededor. Obviamente no nos dicen cómo hacerlo, nos dan las herramientas, nos dicen, mira, este es el lenguaje que ahora es más conocido, nos dicen, mira, tenemos estas herramientas que te ayudan a utilizar un lenguaje de programación más rápido, pero esto es más difícil cuando tú te sientas a programar y dices, bueno, un ejemplo, voy a aprender JavaScript. Este lenguaje parece corto, es pequeño y fácil de aprender, pero luego cuando tú te dedicas más tiempo a aprenderlo realmente te topas con muchas bibliotecas, con muchos frameworks, con muchas herramientas que te pueden ayudar a programar en JavaScript, a utilizarlo, pero no lo dominas como tal en cierto tiempo. Aquí nos propone un título de las búsquedas que se encontraron en los navegadores que tenemos a nuestra disposición, que es Enséñate a ti mismo C++ en 24 horas. Y lo despliega en estas tres partes, que es Enséñate a ti mismo.
En 24 horas no vas a tener tiempo significante para aprender y cometer errores, así como también tener tus aciertos en la programación. No vas a tener mucho tiempo para aprender si solamente lees y tienes una familiaridad superficial. Y nos dice que el conocimiento pequeño es realmente peligroso si no nos dedicamos a conocerlo verdaderamente, a conocer el lenguaje de lo que sea que vayamos a aprender. C++. En 24 horas puedes aprender un poco de la sintaxis de C++. Y esto si conocemos un lenguaje similar primero. Y nos propone un ejemplo. Si somos programadores de BASIC, probablemente usemos C++ y hagamos un programa en C++, pero con el estilo de BASIC, porque esto es lo que ya sabemos. Entonces, ¿cuál es el punto? Si aprendemos C++ y lo utilizamos solamente para esa tarea que nos propusieron, no estamos aprendiendo realmente a programar, sino a resolverlo. Una meta que sí es posible es, a ver, aquí nos dice que aprendamos un entorno de desarrollo del lenguaje. Es decir, si queremos aprender C++, primero debemos tener en cuenta la interfaz en la que vamos a hacerlo. Por ejemplo, los compiladores que están en línea o qué programa podemos descargar para poder programar en C++ de la mejor manera. Y todos sabemos que 24 horas no van a ser suficientes para aprender el lenguaje como tal. Como por ejemplo Python. Todos sabemos que los lenguajes de programación tienen diferentes paradigmas. Por ejemplo, Python es funcional, puede ser orientado a objetos, y una persona que apenas esté enterándose de que existe Python, pues no se van a poner a pensar en qué paradigma de programación se puede utilizar para resolver esa tarea o hacer un programa. No estamos diciendo que en una cantidad limitada de tiempo no podamos sacar un programa de calidad, sino que estamos diciendo que esto no es ser un programador experto. Si realmente queremos saber qué es lo que estamos haciendo, cómo dominar esta temática, debemos dedicarle más tiempo. Aquí es donde entra lo que nos dice Peter Norvig sobre, entonces, ¿qué necesito? Entonces, ¿cuándo voy a ser yo un programador que se considere más hábil en esto de la codificación? Él nos dice, son 10 años o 10.000 horas en las que tú tienes que dedicarte a aprender de calidad la actividad que te vayas a proponer hacer. Él no nos dice que deba ser necesariamente la programación, sino que cualquier actividad que nosotros nos planteemos, lo vamos a aprender a hacer realmente en 10 años. Aquí nos dice, por ejemplo, que los músicos, nos propone como ejemplo a los músicos, nos dice, los músicos aprenden desde pequeños a manejar más de un instrumento musical, a desarrollar su oído musical para poder luego componer una verdadera pieza. O las personas que pueden dibujar lo hacen desde que son muy pequeñas y por eso desarrollan una técnica de dibujo que les permite sentirse más cómodos y con esto una obra de arte. Entonces, ¿cuál es la receta para ser un programador exitoso? Primero que todo, estar verdaderamente interesados en lo que viene siendo la programación. Dice, asegúrate de que sea tan satisfactorio o divertido que puedas poner 10 años en ello. Y nosotros decimos, ¿cómo nos vamos a poner 10 años a estudiar programación si yo estoy aquí porque necesito trabajarlo, porque necesito cumplir con un requisito para mi empresa o emprender? Pues obviamente no van a ser 10 años de corrido que tú te dediques
a escribir código o a leer libros sobre cómo programar, sino que te dediques a practicar en 10 años tu mente. Él propone que un lenguaje de programación que no cambie la forma de pensar del programador no vale la pena. El segundo postulado es programa. La mejor forma de aprender programación es haciéndolo. Todos aquí sabemos que entre más practiquemos, entre más errores cometamos, más rápido vamos a poder solucionarlos. Más de uno, yo creo que aquí nos ha surgido un problema en nuestros compiladores que no entendemos, que tenemos que averiguarlo. Imagínate haberte topado con ese error más de 5 veces. Es como, tú ya sabes dónde está fallando. Algo así, esa familiaridad y facilidad para programar es lo que nos propone este autor con los 10 años de práctica. Habla con otros programadores, lee a otros programadores. Esto es más importante que cualquier otro libro o curso. ¿Por qué? Entender la lógica de otros programadores nos hace tener una perspectiva más amplia de lo que viene siendo escritura de código. Si tú entiendes qué es lo que quiere lograr el otro programador con esa otra línea de código, tú realmente estás leyendo, comprendiendo. Y esto lo puedes aplicar en tus diferentes programas. También nos propone que vayamos más allá de la codificación. Es decir, no nos sentemos a hacer los programas propuestos, a repetir una y otra vez, aunque la práctica es fundamental, sino que también vayamos más allá. Es decir, ¿cuánto tiempo va a tomar mi programa en ejecutarse? ¿Cuánto espacio va a tomar? ¿Cómo quiero que las otras personas vean mi programa, mi aplicación? Y también en qué quiero orientarlo. Es decir, si voy a programar, hay muchas áreas de la programación. Está el diseño, el backend. Ustedes, más que nadie, saben, o al menos debería saber a lo que se quiere dedicar con esto de la programación. Y también nos dice que no debemos como dar por sentado que la codificación es aprendernos los comandos o también saber cuál es la biblioteca mejor. Un verdadero programador lo que hace es pensar con una verdadera lógica. Esto es lo que nos propone Peter Norvig con su artículo. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestra ponente? Bueno, en primer lugar, con nosotros, con mis compañeros, en primer semestre nos dieron lo que viene siendo algoritmia, como PSINT, ese tipo de cosas, y eso ayuda bastante, te da como una capacidad de ver un paso a paso, tan simple como puede ser ir de aquí a el centro a comprar algo, o ir a comer. Es hacerte un paso a paso de cómo tú lo harías. Eso te ayuda a que luego, cuando te topas con un programa más grande, tú puedas dividirlo. Hay un método que se llama divide y conquista. Ese también es muy práctico para lo que viene siendo el inicio de la programación, porque
un error que cometemos nosotros siempre es verlo bastante grande y empezar a escribir código. Luego me van a entender. Cuando tú ves un programa, te entregan un problema, lo primero que deberías hacer es, bueno, ¿qué puedo utilizar aquí como un primer paso? ¿Qué es mejor? O sea, ¿o qué ciclo es mejor? ¿O qué es lo primero que debo resolver para que todo lo demás se conecte? Eso diría yo, la algoritmia es fundamental. ¿Alguien tiene otra pregunta?